Entonces son estos que hay que acercar así, ¿no? Como si fuera una pantalla. Muy bien, cuando venía para acá y me preguntaba qué tipo de conversación yo podía tener con ustedes acerca de la historia y sobre todo lo que ha significado la divulgación de la historia. Déjenme decirles que a lo largo de mi vida académica y profesional, uno de los problemas sustantivos que yo me he encontrado es que nos enseñe correctamente la historia. La historia no solo son las fechas y los lugares. Si bien cada uno de esos elementos son fundamentales para podernos ubicar en un tiempo y en un espacio, debe de quedar claro que la historia es un proceso. Y que también muchas veces nos enseñan de la historia oficial a estos hombres encumbrados que creemos que no sufrieron, que no lloraron, que en algún momento no sintieron determinados miedos. Déjenme decirles también que el paso del ser humano solo puede ser a través de la escritura, porque nosotros no dejamos huella en el mundo y solo a través de los libros nosotros podemos saber que existió en la historia un Napoleón, un Porfirio Díaz. Pero al mismo tiempo, dentro de la historia, se debe de entender que hay ideologías que se ponen ahí. Uno de los primeros elementos que yo siempre pretendo dentro de mi divulgación, porque sí soy un historiador, conozco la técnica y el método para la construcción histórica, pero lo más importante para mí es ser un divulgador de la historia. Entonces, no vengo a enseñarles historia, yo quiero hacerlos vivir la historia. Vamos a entender, por ejemplo, que la inteligencia es uno de los factores fundamentales de la humanidad. Sin embargo, no sabemos lo que es eso. La inteligencia, jóvenes, resuelve. Eso es todo. Sin embargo, siempre creemos, ay, es que es muy leidito, es que es bien inteligente. No hace nada, pero es muy inteligente. Jóvenes, la inteligencia resuelve. Y eso ténganlo siempre presente en su vida. Y en la historia de México vamos a encontrar personajes que ni siquiera figuraron en los anales. Y se van a dar cuenta también que Miguel Hidalgo era un hombre que sí era sacerdote, pero que le encantaba jugar cartas y apostaba. Y le encantaban las mujeres. Y se involucró en la independencia con el único objetivo de librarse de todos sus acreedores. Pero ¿qué creen? Dentro de la conspiración de independencia llegó a haber un hombre que todo el tiempo estaba angustiado por lo que estaban viviendo los indios. Déjenme decirles también que la independencia a quien menos ayudó fue al pueblo indígena. Todo. ¿Qué sucedió? Que cuando se hizo la independencia, nos vamos a dar cuenta que el indio dejó de ser indio para convertirse en un ciudadano. Y él no sabía lo que era un ciudadano. Y un indio, en la época colonial, tenía algo que se llamaba hospital. Y el hospital le daba derecho jurídico, le daba asistencia médica y le daba instrucción. Pero como se convirtió en un ciudadano, se lo quitaron. Eso propició la independencia. Otra cosa también dentro de la independencia, que dentro de la conspiración había un hombre que siempre estaba apoyado y quería que efectivamente existieran otros elementos que apoyaran. Por eso, la independencia, que sí consideraba que debería de existir un México independiente, que no estuviera bajo el yugo colonial, que todas las riquezas que se habían llevado de ahí fueran entredevueltas y que el país pudiera administrarse de manera solitaria. Entonces empieza la conspiración, se junta la corregidora, toda la banda, llega Allende, que a Allende le encantaba José Ortiz de Domínguez, le encantaba, siempre se tomaban su jugo de melón, su agüita de melón, y entonces empieza la conspiración, y vemos a un hombre que es como un sacerdote menor, digamos, alguien venido de la nada, que cuando se da cuenta que hay un movimiento posible de independencia, se involucra en la conspiración. Y en ese momento empieza a armar a los indios, empieza a irse a las juntas, a abrir los mapas, y se hace un arma poderosísima de aquel entonces, la imprenta. Se roban una imprenta, cosa dificilísima, porque el gobierno colonial, el virreinato, siempre tenía el control de la imprenta, porque era el medio de comunicación más poderoso. Y cuando se dan cuenta que se habían robado una imprenta, había sido este hombre. Y
y se lo había llevado y empezaron los panfletos y todo para que se empezara a dar este movimiento independentista. Y es así como entonces empieza toda una serie de movilidad de este hombre sumamente inteligente, un hombre que consideró que México debería tener un congreso y dividirse en tres poderes, un hombre verdaderamente arrojado con el movimiento. Y entonces está con Hidalgo, que Hidalgo era bastante cobarde, no le gustaba la pelea y a todo le tenía miedo. En una de esas se descubre la conspiración. Inmediatamente este personaje que les digo se llama Epigmenio González. Y entonces Epigmenio González queda aterrado de lo que está pasando. Y en ese momento le dice a Hidalgo, tienes que dar el grito. No, yo no quiero, yo no puedo. No, tienes que dar el grito. ¿Por qué? Dalo tú, no, yo no puedo, yo no soy nadie. A ti te van a hacer caso. Pero ¿qué hago? Mira, toma el estandarte, toma, sube al campanario, da el grito. Y en ese momento, con todos los miedos de Hidalgo y con este hombre que lo lanza al grito, comienza el movimiento más importante de independencia que había de durar 11 años. Y en ese momento empieza todo. Epigmenio González empieza a armar a los indios, los trata de formar como puede y empieza una lucha encarnizada. Y ven un Epigmenio completamente involucrado en esa batalla. Y en ese momento vemos cómo empiezan los primeros golpes certeros de los insurgentes, cuando en una de esas es capturado Epigmenio González. Lo capturan, lo mandan a la prisión de San Juan de Ulúa. Y era un hombre tan peligroso que dentro de la cárcel de Ulúa también empezó a gestar una revuelta. Y dijeron, es tan peligroso que los tuvieron que sacar de la colonia y se lo llevaron a las Islas Filipinas. Ahí estuvo él. Pero ¿qué pasó? Que en el momento en que lo capturaron, también cae Hidalgo. Gracias. También cae Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo era muy cobarde. Incluso Allende intentó envenenarlo 3 veces, porque estorbaba muchísimo en el movimiento. Lo capturan también. Llega Hidalgo muy cerca ya de la Ciudad de México, listo, o sea, la independencia había terminado en un año, 2 por mensaje. Sin embargo, le da miedo, se retira, Allende dice no puede ser, se van hacia el norte, los capturan, les cortan la cabeza, lo que tú quieres, y después llega Morelos. Recoge la idea de Epigmenio González, que debe existir un congreso, y entonces lo pone en los sentimientos de la nación. ¿Qué sucedió? Que Morelos también fue tremendo. ¿Saben por qué perdió Morelos y también lo agarraron? Porque a Morelos también le gustaban las mujeres y se metió con la esposa de un general. Y entonces el general, ofendido, lo delata, y cuando nuestro siervo de la nación va pasando, los realistas ya no salían y lo capturan. Y así es una de las caídas. Y entonces tenemos el Epigmenio González en las Filipinas. Por azares del destino se logra en México independiente, lo liberan de allá de las Filipinas, llega empobrecido, encanecido, completamente hecho nada. Y en una de esas, con mucho esfuerzo, llega a Querétaro y entonces se da cuenta que hay un congreso. Mira el friso y ve en letras doradas el nombre de todos ellos. Y como estaba en harapos y todo por tercero, llega un oficial y le dice, ¿qué haces aquí? Yo soy el verdadero padre de la patria, y que le mete una patada. Y así termina la historia de Epigmenio González. Epigmenio González se sintió tan agredido de esa situación tan ingrata que había recibido, que se fue a vivir a Guadalajara. Dentro de allí en Guadalajara le dieron trabajo. Casi no se sabe de Epigmenio González, precisamente porque él no era nadie. Y entonces él estaba de pordiosero cuando un hombre le dijo, bueno, tenemos que ser velador de aquí, digamos, una escuela. Y ahí estaba él. Cuando entonces un periodista iba pasando y le dice, usted no es de aquí, ¿verdad? No. Y le empieza a narrar toda esta historia que yo les cuento. Tiempo después, él empezó a adoptar niños pobres y a tenerlos como en las mejores condiciones. Él vivía en una casa. Y durante todo ese tiempo él procuró a esos niños. Sin embargo, en un momento de eso, pasados unos días, los vecinos reportan el dolor. Llegan y se encuentran una puerta desvencijada
con una maraña de cabellos tirada. Y entonces llegan todos, lo meten a una caja, no hubo sala, no hubo un discurso, no hubo nada. Abrieron la fosa y lo echaron ahí, taparon con tierra y así termina la historia de uno de los próceres más importantes de la historia, que no pasa. Se llamó Epigmenio González. Así es que de verdad, jóvenes, cuando ustedes escuchen el grito, ¡viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Epigmenio González! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! Entonces, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que la historia tiene su recoveco. Y también cuando nos dicen, es que Iturbide iba a ponernos un imperio. Jóvenes, era lo mejor. Era lo mejor. ¿Por qué? Porque Iturbide nos decía, a ver, ¿cómo le explicas a un niño que va a ser ciudadano? Es como si yo ustedes les digo, ¿saben qué? A partir de este momento tú eres niño, tú eres amo, tú eres lugar, y cada uno sabe cuáles son sus obligaciones y cada año me tienes que hacer el paso del perdón. Pues lo mismo le pasó a los indios. No sabían lo que era un voto, no sabían lo que era el sufragio, no sabían nada. No sabían cuál era ni la palabra democracia, ni el PRO de gobierno independiente, no sabía. Y entonces Iturbide les dice, ¿saben qué? Deberíamos de hacer algo. Nos convertimos en imperio y transitamos poco a poco a lo que ustedes esperan, que es una república. Jóvenes, ¿qué es una república? Porque también hay palabras que nosotros no les damos el justo peso y medida. La monarquía, gobierno de uno solo por mandato divino. Dictador, aquel que dicta sus propias leyes. República, el imperio de la ley escrita. Por eso somos una república. Eso es bien importante que sepan, porque luego la gente es que estamos en una república como que hablan de territorio. No, es el sistema político que impera. Somos una democracia, que a mí no me gusta, a mí la democracia no me gusta. Pero bueno, también nos han enseñado que es el mejor modelo de gobierno. Para que nosotros nos forjemos de un criterio, tenemos que ver cuántos sistemas de gobierno existen. Porque si no decimos, es que la democracia es lo mejor, ¿quién dijo? En la democracia llega el que quiere. ¿Ustedes saben cómo empezó la democracia? Por irresponsabilidad. Por eso siempre falla. Por eso siempre falla. ¿Qué es lo que sucede? En Grecia comenzó la democracia. Ese es su principio. Pero era un rey, digamos, no les voy a explicar ampliamente cómo se gobernaba, eran clanes. Ahí en Atenas eran clanes. Siempre se la pasaban dándose de mamás, no sé, les encantaba. El caso es que un rey, una vez que llegó, le dijeron, oye, pero hay que tomar decisiones acerca de la administración, oye, es que tenemos que hacer una serie de cosas, fíjate que la gente también pide, oye. Y decía, es que yo soy incompetente, entonces ¿qué hacemos? Pregúntaselo al pueblo. Así empezó. Por irresponsabilidad. Porque había un líder incompetente y le deja al pueblo la responsabilidad de decidir. Jóvenes, por ejemplo, si ustedes votaran y les dicen, ¿qué debemos de hacer con el petróleo? ¿Neta ustedes lo saben? ¿Ustedes saben cómo funciona el sistema del petróleo en el mundo? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se procesa? ¿Cuáles son los balances financieros? No lo sabemos, nosotros no podemos tomar estas decisiones. Por eso le decimos a la gente experta que lo sepa hacer. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, Maximiliano es el primero en celebrar el grito de independencia? Él fue el primero. Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. No es igualito, pero era muy parecido. Y él lo dio desde el castillo de Chapultepec. Y además, ¿ustedes sabían que eso de que los liberales, o sea, de que el país, de que México no había aceptado que viniera un emperador extranjero? Es un error de la historia. Ya sabemos cómo se la tratan. Pero ¿qué pasa? Claro que México lo había aceptado. Ojo, no se olvide que México tiene una democracia indirecta, donde elegimos a los que nos representan para que tomen decisiones por nosotros.
Y eso se nos olvida, por eso hay cámaras, porque ellos deciden por nosotros. Entonces el Congreso tenía 60% de conservadores. Votaron porque llegara, y claro, el pueblo de México aceptó en su mayoría que Maximiliano viniera. Quienes no quisieron fueron los liberales. Quienes violaron la ley fueron los liberales. Fíjense en la historia. Entonces llega Maximiliano, que ustedes sabían que era más liberal que cualquiera. Cuando se va bajando del barco y llegan los cardenales, ¡ay, qué bueno que vienes! Ya hay un niño loco que está queriéndonos quitar nuestras tierras y todas nuestras posesiones. Y Maximiliano, oye, está muy bien, que le digan. No, que así empezó. Además, Benito Juárez también quería perpetuarse en el poder. Nada más que le sobrevino la muerte, que si no se queda. ¡Ojo! Porfirio ya ser un dictador. Porque eso nos enseña, ¿no? Que sí lo es. Pero no sabemos lo que es un dictador. Como les digo, un dictador es aquel que dicta sus propias leyes. Y Porfirio Díaz lo regía la Constitución de 1857. ¿En qué constitución es donde es el sufragio efectivo de una elección? En el 17. El último. Entonces en 1857 esta constitución sí permitía la reelección. ¿Dónde está la violación de la ley? ¿Dónde? No era un dictador. Y él siempre convocó elecciones y todas las ganó bien, porque es que compraba la urna, así como no. Fue un dictador que ya quisiéramos que regresara a México. Un dictador que puso el Banco Nacional de México. Ese Banamex que ustedes ven ahí, lo puso Porfirio Díaz. Porfirio Díaz recibió un país quebrado con 8 millones de pesos en la reserva. Y cuando él se fue, fueron 127 millones los que dejó. Cuando él se fue al exilio, no se fue como los últimos presidentes que se llevan 10,000 millones de dólares para vivir en palacios. Se fue a vivir a un departamento y el la pensión que le daba el presidente. ¿Qué otra cosa nos encontramos con Porfirio? Él también integró lo que fue el positivismo. Ya después hablamos de eso algún otro día. Pero bueno, el caso es que era un pensamiento positivista. ¿Qué es lo que hizo también? Posicionó a México otra vez, pagó la red externa y empezó un poderío económico impresionante. Y entonces, ¿qué pasaba? Él empezó a decir, ¿saben qué? Estamos con un sistema, porque no tenemos sistema de salud. Así decía Porfirio. Porfirio tenía muchas cosas, tenía grandes defectos también. Era de Oaxaca y le chocaba ser de Oaxaca. Su esposa, doña Margarita, que Porfirio Díaz le llevaba 50 años, le ponía fotos de arroz en la cara. Porque por eso vemos el retrato de Porfirio medio adorado. Pero era de Oaxaca, era un indígena de Oaxaca. Y entre otras cosas, don Porfirio Díaz nunca se pudo quitar el hábito de escupir en la alfombra. Ese era Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz, incluso en un archivo, siempre contestaba las cartas de todos los que le escribían. Por eso hay un archivo histórico que tiene todas las cartas de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz se puso a trabajar y dice, bueno, no tenemos seguridad social, la hacienda. Y entonces la hacienda tendrá peones. Pero el hacendado está obligado a darles vivienda, a darles salud y a darles un mínimo de educación. Ustedes no se imaginan, esto también algún día les podría contar la historia de la educación en México, es interesantísima. Ver cómo Josefas Concelos agarraba un burro para llevar los niños a los diferentes pueblos. Los que les contara del trabajo que ha costado llevar la educación en México, no se imaginarían cómo valorarían la institución de la educación. De veras. Pero bueno, el caso es que está la hacienda. Y entonces, ¿cuántas películas hay donde, por ejemplo, el peón se lleva a su hijo para que el hacendado lo apague? No era tan del todo malo como decía. Cuando se vino la revolución, muchos indios no querían irse a la revolución. Y la hacienda tenía algo que se llamaba la tienda de raya. ¿Sí se acuerdan de la tienda de raya? Bueno, ¿qué pasa contigo? La tienda de raya
que Porfirio ya se dio cuenta que el alcoholismo era muy alto. Y entonces veía que las familias pasaban muchas hambres por la borrachera de Perón. Y dijo, ¿sabes qué? Una parte te la doy en efectivo y otra te la doy en vales para que no te lo puedas tomar. Pero pensamos, no, es que la fila de raza, lo único que hacía era sobreexplotar. O sea, todo tenía que ser una justificación. Se viene la revolución. A ver, ¿cuándo empieza la revolución? ¿Qué día? No, por favor. ¿Neta? 20 de noviembre de 1910. ¿Cómo termina? ¿Cuándo termina la revolución? Porque yo me sigo. La revolución, miren, la independencia sí tiene fecha de caducidad, porque hay un acta que se firma. Es en 1821. Ahí termina. ¿Pero qué creen que la revolución no lo sabemos? No lo sabemos. Todos dicen, algunos dicen, la revolución terminó en 1911 cuando Porfirio Díaz fue sacado el 31 de mayo de 1811 del país. No, otros dicen que no, que fue en 1917 cuando se promulgó la Constitución. No, otros dicen que no, que fue en 1964 que fue cuando este Lázaro Cárdenas empezó el reparto al rey, que fue una de las demandas que muchos de esos pueblos exigían. Otros dicen que no puede ser, que probablemente haya sido en 1928 cuando surgen los partidos políticos y terminó la era de los políticos para dar paso a la era de las constituciones. No, otros dicen que no, que fue en 1940 cuando llegó Miguel Alemán porque fue el primer presidente civil, los demás eran caudillos. No, otros dicen que no, que fue en el 2000 cuando llegó Fox porque el PRI todavía era un reducto de la revolución. No tenemos idea de cómo terminó la revolución. ¿Tampoco no? No hay. Nadie dijo, vamos a firmar de aquí. No, nadie. Y otra cosa, la revolución nunca se va a justificar. Pero ¿qué creen? Que dentro de la revolución hubo un hombre que se llamó Doroteo Arango. ¿Quién era Doroteo Arango? Pancho Villa. ¿Pero qué pasa con Pancho Villa? Pancho Villa era de esos hombres que todo lo que hacía lo hacía bien. Impresionante. Sí, un bandolero, un ratero, lo que quieras. Pero era muy buen bandolero y era muy buen ratero. Él fue uno de los hombres más peligrosos que tuvo el país, el único que ha invadido los Estados Unidos. El único, es que nada más Pati Martín casi se regresó. Ya los otros se quedaron defendidos. Pero bueno, el caso es que Pancho Villa fue uno de los hombres más dinámicos que tuvo la revolución, sumamente involucrado, una persona que tenía un carisma impresionante. Pero tremendo, el carisma jóvenes es fundamental en el cuerpo de un ejército. ¿Saben lo que es que llegue, por ejemplo, un presidente y le pusiera más con su nombre, oye, ¿cómo estás? Oye, ven con tu mamá. Eso genera una sinergia impresionante, una unidad. ¿Cuántas veces a Pancho Villa ya iban a agarrar? Y cuando el ejército punitivo de los Estados Unidos agarraba a uno de sus soldados, lo empezaba a torturar y dinos dónde está Villa, dinos dónde está Villa, nunca te lo voy a decir, nunca te... Pero ¿por qué esa lealtad? Porque Villa tiene que vivir. Así lo querían sus soldados. Y es el único que tenemos videos de él, porque fue tanta fama de Villa, que por ejemplo llegó un cineasta que estaba sorprendido del dinamismo de la forma de Pancho Villa, es la Pancho Villa más grande, ¿no? Y le dice, te puedo grabar con una condición, dijo Villa, que uniformes a todos sus soldados. ¿A poco el ejército militar no estaba bien vestido? ¿Ya han visto las fotografías? Mientras que todos andaban todos tronados, el caudillo del sur, Morelos, Zapata, el de Villa estaba al pilito. Y entonces ya cuando los uniformó, ahora sí que podemos grabar, claro que si aquí quieren ver cómo más alto secreto. Y entonces el todo estaba ahí, entonces hay que sacando la cámara y todo para poder grabar a Villa saltando el tren. Ese era Villa. Y Villa siempre vio con sus soldados y como les digo, se sabía el nombre de todos. Porfirio Díaz tenía la misma habilidad y era igual de apreciado. Por eso les digo que es no perder la selección, solo la última. Esa sí fue corrupta. Pero ¿qué pasó también? Villa en ese momento ya comienza a
y lo mandaron a una hacienda de Canutillo del norte del país. No había nada. Era un terreno baldío con todo el piso cuarteado y demás, porque no querían que Villa viviera bien, porque Villa todo lo hacía bien, era sumamente peligroso. Y entonces Villa tenía una disciplina terrible. Todos los días a las 4 de la mañana limpiaba su terreno y hacía un hoyo para tratar de encontrar agua. Todos los días, con disciplina. Y jóvenes, entiendan algo, la disciplina es hacer algo que no les gusta, pero que sé que es por mi bien. Esa es la disciplina. Porque hacer lo que les gusta a cualquiera, no, es obligarse. Eso es disciplina. Obligarse. No me gusta, pero es por mi bien. Voy a estudiar, no me gusta, pero es por mi bien. Y así era Villa. Y todos los días lo hacía, y en una de esas se le pega. Y después empieza a sembrar y todo eso, después se hace de un león, dos, pues y empezó a generar riqueza durante un montón de pobreza. Y empezó a hacerse de lana, y en una de esas, en México, en la Ciudad de México, matan a Álvaro Obregón. Super amigo, cuate, hermano, brother de Pancho Villa. ¿Y qué dice el gobierno? Si Villa se entera que pasamos a cuchillo a su amigo, ahorita viene. Y es cuando entonces Villa está en la hacienda de Canutillo, se sube a su carro, empieza por el proyecto y lo empieza a recibir una ráfaga de balas de todos los calibres. Más de 100 balas impactaron contra él. Porque era, o sea, le tenían tanto miedo que pensaban que la iba a sobrevivir. Entonces había que garantizarlo. Y así muere Villa. ¿Quieren saber lo que estoy hablando de eso? Lean Villa de Patrimonio 2. Jóvenes, ya para cerrar. La lectura es el viaje de los que no podemos tomar entre. De verdad, cuando ustedes tengan la oportunidad, no se obliguen a leer. La lectura debe ser algo muy pedagógico. Si ustedes no están acostumbrados, es normal. Pero es como si yo quisiera correr una carrera de 10,000 kilómetros cuando nunca lo he hecho. Dejo de ser recreativo, es agotador. Yo les aconsejo un párrafo por día, después una cuartilla. De veras, invítense. Porque un pueblo armado sin libros sigue desarmado. Muchas gracias.